una pregunta que le hacemos mucho a todos a los líderes del PRO, a los integrantes del PRO, a los que se fueron hacia el gobierno de la Libertad Avanza, a los que no, a los que se pelearon y se fueron del PRO y a los que todavía están, es, bueno, en términos programáticos, ¿cuáles son sus puntos de contacto y cuáles son sus diferencias con la Libertad Avanza? Y todos, sin una sola excepción, nos dicen que el gran punto de contacto es el programa económico, ¿no? Todos ellos dicen como Milei pudo hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Y el programa económico era en gran medida parte del core, ¿no? Del núcleo duro de la agenda de Macri, ¿no? Era venir a solucionar como parte del desorden kirchnerista. Quizás sus grandes diferencias están en la idea de gestión que es tan central para el PRO y para la Libertad Avanza. Si el PRO desaparece, ¿quién frena? ¿Quién modera a Milei? Yo creo que en efecto hay algunos frenos, digamos, que se los puede poner el PRO a la Libertad Avanza, que no se los pueden poner otros actores. Uno podría decir, si pensamos en el escándalo de Adorni, en cómo terminó finalmente, ¿no? El PRO ahí jugó como un juego medio ambivalente, lo criticó muchísimo, pero no dio quórum para intentar hacer una destitución. Y ¿no? Esteban Bullrich sacó su carta renunciando al PRO. Y entonces dejó al PRO en un lugar muy incómodo. Si no fuera el PRO, seguramente habría otro actor que igual lo haría. Pero en el presente, el PRO en algunas ocasiones es el actor que lo hace con los constreñimientos de los que hablábamos antes. Bienvenidos al episodio número 24 de Craft Courier, la cuarta temporada. Este episodio tiene como título ¿Qué es el PRO? Y en él veremos justamente los comienzos del PRO, su programa, sus cuadros, pasados y presentes, qué es lo que los identifica como partido y qué es lo que no, y ya más hacia el presente, su relación con la Libertad Avanza. Para eso tendremos una invitada especial. La invitada especial es Mariana Gené, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigadora independiente del CONICET y profesora titular de grado y posgrado en la UNSAM y en la UBA. Se especializa en sociología de la profesión política, agencias estatales y partidos en la Argentina reciente. Publicó los libros La Rosca Política en 2019 y El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber ganado y fracasado, en el 2023 junto a Gabriel Bomaro. También, con Bomaro, compiló los libros de la vida social del mundo político y Elites Políticas en el Sur. Para el episodio del día de hoy nos basamos en la lectura de El sueño intacto de la centroderecha, editado por Siglo XXI. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, hoy contamos con Mariana Gené, nuestra invitada especial del día de hoy. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo andás? Un placer. Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por participar. Y bueno, antes de arrancar con la parte seria y de teoría y de análisis, no podemos dejar de comentar que estamos grabando hoy, 16 de julio, el día después del partido del siglo contra Inglaterra, que bueno, nos movilizó a todos, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Un gran día, sí. Comentábamos antes que fue difícil trabajar hoy, sobre todo en la mañana. Era un día así como estar mirando todos los Todo lo que reels, pasó. todas las Claro. entrevistas, todas las cosas. La verdad que felices. Sí. La verdad que venimos siguiendo el Mundial acá en el podcast también, los primeros minutos. Y bueno, una emoción espectacular. Bueno, nos queda un solo paso, ya está, falta poco. Tal cual. Pero bueno, el de ayer valió. Creo que sí, le daba un miedo y daba unas ganas y fue como así heroico. Así que Sí, hermoso. ahora acariciando la felicidad y bueno, ya ilusionando. Así es. Sí, creo que es como una especie de ¿qué más le podemos pedir, no? Era como el gran partido con una gran carga simbólica, ¿no? Fuerte, 20 años que no se enfrentaban las dos selecciones, con todo lo que hay detrás, histórico y cultural, no solo el 82, sino la Guerra de Malvinas, sino también lo que fue el 86 con Maradona, con lo cual fue como el broche de oro para este equipo que va a dejar un gran legado, creo. Así es. En especial en el juego, ¿no? Recomendamos ver el segundo tiempo de vuelta, quien pueda. Un baile, fantástico. Yo lo hice anoche y valió la pena. Bueno, comencemos entonces con este gran episodio que venimos esperando hace muchísimo tiempo. Nuestros oyentes
sabrán que hay una pregunta que sobrevuela desde que arrancamos: ¿qué es el PRO? Y bueno, te convocamos a vos porque junto con Gabriel Bomaro escribieron El sueño intacto de la centro-derecha argentina. Y en ese libro, y otras cosas más que has escrito claramente, pero bueno, es como un gran disparador para esta charla. Ahí comienza en el libro diciendo que Juntos por el Cambio hizo un negocio con su paso por el poder, porque luego de perder en 2019 se mantuvo competitivo. Y bueno, quería usar esa frase del comienzo del libro como para disparador. ¿Qué opinas de eso ahora? Tal cual. Esa frase hace mucho sentido con lo que venimos a conversar, porque es una frase un poco futbolera, ¿no? Decíamos, bueno, hizo negocio como en un partido de fútbol que está complicado, cuando uno dice firmás el empate o no, digamos, ¿no? Como, bueno, habían perdido, en ese momento habíamos con Gabriel, habían perdido las elecciones, Macri había perdido la reelección, ¿no? Había sido el primer presidente que se presentaba a una reelección y la perdía, pero también había sido el primer presidente no peronista que había terminado su mandato desde hacía una larga cantidad de décadas y había logrado mantener una coalición resiliente tras la salida del poder, ¿no? Que se había mantenido unida aún en la derrota, que había tenido un gran repunte, ¿no? entre las PASO, en las que el Frente de Todos había sacado una diferencia muy grande y luego había repuntado con esas marchas del sí se puede, había como, uno pensaba mirándolo en ese momento, ¿no? Había logrado galvanizar a ese electorado no peronista y también, aún en la derrota, darle razones para seguir creyendo. Y 2 años más tarde, en el 2021, había ganado las elecciones de medio término, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, visto desde esa perspectiva, desde ese momento, parecía que esa derrota, ¿no?, entrañaba sin duda un fracaso, el fracaso electoral, pero también el fracaso económico, podríamos decir, ¿no?, en sus propios términos del gobierno de Cambiemos, pero también ciertos éxitos, ¿no?, el mostrar como su capacidad de llevar a cabo otra propuesta y de mantenerla frente a una parte del electorado que seguía creyendo en él. Entonces, ¿no?, esa era realmente la perspectiva. Solo que 2 años más tarde, ¿no? Ese es el inicio del libro, y el título del libro dice El sueño intacto de la centro-derecha, ¿no? Esta idea de ¿qué es el PRO? Preguntabas vos. El PRO es, entre otras cosas, el primer partido de derecha competitivo en Argentina, de derecha, de centro-derecha. Podemos como discutir sobre su caracterización, pero un partido fuertemente pro mercado, que tenía un posicionamiento ideológico claramente diferente al del peronismo y al del radicalismo, aún con su gran diversidad, y que había logrado ser muy exitoso en la ciudad de Buenos Aires y que había crecido, había logrado nacionalizarse con esa coalición, ¿no?, con el radicalismo, la coalición cívica, que fue Cambiemos y Juntos por el Cambio. En ese momento parecía haber hecho negocio, podemos decir, aún perdiendo, haberse mantenido muy fuerte y con gran expectativa, ¿no?, esa idea, ese sueño intacto, de volver al poder. Esta idea de Macri, ¿no?, le escribió un libro que se llamaba Primer Tiempo, ¿no?, la idea de que iba a haber un segundo tiempo, parecían casi condenados al éxito, ¿no?, para retomar la frase de nuestra historia reciente. Y también, para retomar otra más, pasaron cosas después, ¿no? Pasaron cosas. Entre las cosas que pasaron fue que surgió un competidor por derecha, no solo, ya había habido competidores por derecha en 2015, digamos, en 2019, perdón, ¿no? Y Macri había intentado como correrse un poco más para buscar esos votos, los de Spert, los de Gómez Centurión, pero ahora uno mucho más disruptivo y uno que se montaba sobre demasiados fracasos, demasiados gobiernos fallidos y en una crisis larga, digamos, ¿no? El de Cambiemos y el del Frente de Todos, que entonces vino a patear el tablero la irrupción de Milei y de La Libertad Avanza. Entonces ese partido de centro-derecha competitivo que era el PRO se encontró ahora con un partido de derecha radical que vino a disputarles en gran parte su agenda, ¿no?, sus ideas, su identidad y también sus cuadros políticos y también sus votos, con lo cual ahora, desde el presente, ya no diríamos que hizo un gran negocio, pero era difícil imaginar cuánto iba a cambiar el escenario político después, ¿no?, tras la experiencia de la pandemia y del gobierno del Frente de Todos. Claro. Bueno, mencioné la pandemia. En nuestro episodio anterior hicimos un análisis, ya previendo lo que venía en este,
de los ciclos políticos de más largo plazo en Argentina. Hicimos una división de Malvinas a 2001, 2001 a pandemia, como esos grandes hitos que cambian la lógica de hacer política, de quiénes hacen política, de lo que la gente busca, de en qué se siente representada. Y claro, la pandemia alteró, si bien el libro lo escribieron después de la pandemia, pero el resultado electoral no había venido todavía, porque es previo a las elecciones de 2023. Ese cambio estaba en gestación y sigue estando. Este nuevo ciclo sigue estando en gestación. Hay cosas que todavía no sabemos ni cuánto va a durar este ciclo, ni cuáles son los actores que vienen con la misma lógica. Pero bueno, claramente, bueno, coincido que aparecía como Cambiemos post derrota del 2019, no tan, como que no había sido una derrota tan cara, ¿no? Bueno, fueron derrotados, pero algo quedó. Tal cual, tal cual. Había sido una derrota, es como me gusta esa expresión, exactamente, no tan cara, en el sentido de que, ¿no? Finalmente la diferencia final, si bien perdió en la primera vuelta, fue mucho menos importante, mucho menos drástica de lo que podía ser. Y parecía realmente, ¿no?, que el electorado argentino estaba ordenado de forma bicoalicional, ¿no? Entonces, en ese ordenamiento que parecía tan fuerte, tan sostenido a lo largo de una década, no parecía tan fácil, ¿no?, que surgiera otro jugador que rompiera esa competencia bicoalicional. Y en ese sentido, como el hecho de que Macri no se fuera humillado, digamos, del poder, no tan derrotado, tan mal del poder, que la coalición siguiera firme y que hubiera también algo que es un problema en el PRO en la actualidad, figuras, ¿no?, reconocidas con nivel de conocimiento, con nivel de popularidad, con experiencia de gobierno, con votos, podríamos decir, hacía también que esa opción pareciera bastante competitiva, bastante fuerte, si al gobierno del Frente de Todos le iba mal, y que con la experiencia de la gestión de la pandemia había como muchos malestares que eran muy evidentes, además de otros problemas evidentes también de la gestión, de la interna, de la coordinación del Frente de Todos. Entonces, realmente en ese momento parecía que la opción, ¿no?, quizás ya no con Macri al frente, por supuesto, pero que esa opción era todavía muy posible, muy factible, que convocaba, que interpelaba a una gran parte de la sociedad. Voy a hacer una pregunta que creo que va a ser muy difícil formularla, por eso voy a ir despacio. ¿Crees que esa característica bicoalicional del sistema de partidos de la última década en Argentina fue más producto porque había un actor hegemónico que lograba reordenar ese sistema de partidos, porque no había como instrumentos del sistema de partidos como tal? O sea, no era un sistema de circunscripción uninominal que podría explicarse, bueno, hay 2 partidos y se ordenan así, o hay 3 partidos y se ordenan así. ¿Por qué tenía esa característica bicoalicional? ¿Es por ese actor hegemónico que, podemos decir, fue el kirchnerismo durante esa década o del 2003 a la fecha? Creo que se combinaron distintos factores, ¿no? Pero ciertamente el carácter tan fuerte del kirchnerismo y las pasiones encontradas, digamos, que desató, fue un parteaguas muy fuerte, y lo sigue siendo, ¿no?, sin duda, pero lo fue más aún todavía antes en las identidades políticas argentinas, y eso hizo que en gran medida parte de la amalgama de Cambiemos fuera esa oposición al kirchnerismo, ¿no? No necesariamente una enorme coincidencia ideológica entre el PRO y todo el radicalismo, toda la coalición cívica, por ejemplo, si bien por supuesto que había puntos de acuerdo entre los partidos, pero no una coincidencia programática tan clara, y sin embargo sí la idea, nosotros trabajamos bastante fuerte en el capítulo con Gabriel, el capítulo sobre la conformación de Cambiemos, sobre la conformación, sobre Gualeguaychú, sobre cómo el radicalismo cómo llega la coalición cívica, que bueno, por ser un vehículo partidista de una líder es más fácil, ¿no?, acordar si Carrió se convencía de que esa era la apuesta necesaria. En cambio el radicalismo lo hace con mucha discusión interna
Y lo hace en gran medida, ¿no? Como gran parte del argumento es ser competitivos contra el kirchnerismo, ¿no? La amenaza, la amenaza de la no alternancia y de la consolidación de un actor hegemónico, etcétera, hizo que muchas de las diferencias se diluyeran un tanto y se juntaran también, no solamente, pero también, ¿no? Por esa fuerza para vencer al peronismo kirchnerista, podríamos decir. Y entonces, después, ¿no? Ustedes recordarán, hubo muchos intentos, ¿no? Fallidos, todos ellos, de anchas avenidas del medio, que después no eran muy anchas, sino que eran como bastante flaquitas, ¿no? Unos andariveles que siempre, cada vez, ¿no? que llegan las elecciones y hay como distintos actores interesados en propulsarlas y distintos, uno podría decir también actores periodísticos, medio de comunicación, interesados en ver si levantan vuelo y les cuesta encontrar carne dura. Uno podría decir que hay un proceso de polarización que está en la sociedad, digamos, y no solo en sus élites, que está mucho más en términos políticos y en torno a ciertos temas, ¿no? Distributivos, económicos y referentes a la acción del Estado, mucho más que en otros, ¿no? Mucho más que en temas socioculturales, o además que esa polarización no está en la sociedad, quiero decir, esa novedad de algunos portavoces de la Libertad Avanza, no es muy fuerte en la sociedad para nada, pero sin embargo hay otros, ¿no? Como clivajes que sí la reparten muy claramente y que hacen que ahora no tenemos una estructura bicoalicional, pero seguimos teniendo, ¿no? una estructura del voto que está bastante repartida entre dos grandes opciones, sea como sea que se terminen de configurar. Al menos por ahora, ¿no? Eso también, de vuelta, es lo que vemos ahora. Quizás el año que viene el peronismo no logra resolver su interna y entonces Hay más oferta. haya más oferta, digamos, ¿no? Pero lo que sí por ahora pareciera difícil es todavía que vuelva a generarse esa opción del medio con vigor, no pareciera estar, ¿no? Muy presente o muy esperable. Me interesa mucho el tema de la identidad del programa, en especial el del PRO, incluso en comparación con Cambiemos, pero quería hacer un puntito antes de avanzar sobre eso, porque ya eso nos va a llevar a otras cosas más el PRO, justamente, ¿no? Pero, bueno, el título del libro, ¿no? El sueño intacto de la centro-derecha, releyéndolo, hay un dato que dan ahí fantástico, y es que en las PASO, en 2015, Cambiemos saca 30,1%. Exactamente el mismo número que Milei en las PASO de el 23. Entonces, si bien Cambiemos, o Juntos por el Cambio luego, no fue esa opción de ese electorado, claramente ese electorado estaba y se volcó a Milei, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas escritas, hemos mencionado muchas veces el libro compilado por Semán, aquí están entre nosotros, que explica mucho esto, pero bueno, si querés ahondar un poquito en ese punto, porque me parece que explica un poco el cambio de la oferta, pero no de la demanda. Claro, uno podría decir, sin duda hay un electorado, ¿no? Como un 30%, ¿no? Podríamos decir, en torno a un 30%, uno podría pensar unos bloques de tercios, ¿no? En el cual hay cerca de un 30% que es bastante fiel al peronismo y cerca de un 30% que es bastante refractario a la oferta peronista, y también uno podría decir gran parte de esos votantes están del centro hacia la derecha. Y hay un conjunto, ¿no? En el medio de votantes que son más oscilantes, ¿no? Que también votan a partir de la oferta que se genera en cada elección, de los resultados recientes, ¿no? Un voto castigo o un voto para darle una oportunidad, plebiscitando gobiernos, ¿no? Como que no tienen puesta una camiseta, que no tienen como un apego tan grande con etiquetas partidarias o con liderazgos, y que entonces, por supuesto, definen las elecciones. Claro que la oferta hace su parte, porque si las opciones de derecha están fragmentadas o están juntas, es una cosa. Si las opciones panperonistas, digamos, están fragmentadas o están juntas, también, ¿no? Digamos, como pudo Macri ganar también en 2015, porque el peronismo estaba fragmentado, digamos, ¿no? Pero la demanda también va cambiando a su manera en base a esos resultados, ¿no? Y entonces
no podría decir, y la demanda también tiene sus efectos sobre la oferta. En 2015 Macri llega al poder después de la PASO y después como de esa larga trayectoria hacia la segunda vuelta electoral, tratando de moderar gran parte de su discurso, ¿no? Corriéndose aún más hacia el centro. Digamos, el PRO había tenido esa estrategia de presentarse como un partido posideológico, más allá de la izquierda y la derecha, con una fuerte identidad en la gestión, ¿no? Y en la idea de solución a problemas concretos, pero cuando llega a la elección de 2015, tiene que enfrentarse con legados del ciclo político anterior que todavía son bastante potentes y que están bien puntuados, ¿no? En la imagen, en la consideración de los votantes. Entonces tiene que decir, bueno, no vamos a privatizar aerolíneas, no vamos a sacar fútbol para todos, no vamos a sacar algunos bienes públicos que eran bien considerados por esos votantes, ¿no? La idea de no soy un cuco, ¿no? No voy a hacerles nada malo. A esos votantes, ¿no? También era la idea de un partido, de un presidente que venía del mundo de la empresa, digamos, ¿no? Un montón de situaciones que lo hacían muy particular y muy factible también de ser caricaturizado frente a algunos de los electores, y por lo tanto tenía que conjurar esas visiones. La llegada de Milei, ¿no? Casi 10 años después al poder, llega con otro escenario social, ¿no? Con este Estado que había actuado durante la pandemia, eh, que había cuya acción había tenido mucha popularidad durante un momento y luego había generado fastidio y frustración en gran parte de la ciudadanía, y con una economía realmente descontrolada, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese momento, para Milei, a diferencia de para Macri, que tenía que defender alguna de esas intervenciones estatales con las cuales no estaba tan de acuerdo probablemente, pero tenía que defenderlas de cara a esos votantes que quizás tenían cierto resquemor frente a esta oferta electoral, para Milei el escenario era muy diferente, podía salir realmente a criticarlo fuertemente, y entonces uno podría decir, claro, interpelar a unos votantes de derecha que siempre existieron, que siempre estuvieron ahí, pero también a otros votantes mucho menos ideológicos, pero muy cansados, que ya no valoraban esa intervención que habían valorado en el fin del ciclo kirchnerista, los votantes a los que Macri buscaba captar. Entonces hay algo, ¿no? Como uno podría decir, si miramos los grandes números, sí hay como cosas que no cambian, y a la vez el escenario electoral, el espacio en el que esos líderes están intentando construir un mensaje, entender algo de lo que pasa en la sociedad y proponer algo nuevo, era realmente muy, muy diferente, diría yo. Interesante. Habías mencionado antes la cuestión del anti, cómo se había ordenado ese sistema bicoalicional. ¿Cómo se ordenó Milei? ¿Se ordenó tanto por un anti o se ordenó por una cuestión más que lo definía al mileísmo como tal? Porque uno puede entender que el Cambiemos se definía más por lo anti a algo que por una cuestión propia per se. Total. Hay un libro que me gusta mucho de un politólogo peruano que se llama Carlos Meléndez, que trabajó mucho sobre el antifujimorismo en Perú. Hizo un libro sobre las identidades postpartidarias, ¿no? De postpartisans. Está escrito en inglés, es un libro chiquito. Y él habla de, por un lado, las identidades políticas negativas, ¿no? El antipetismo o el antilulismo en Brasil, el antifujimorismo en Perú, el antiquillerismo en Argentina, podríamos decir, ¿no? Esas identidades anti un actor político, y los actores políticos anti-establishment, ¿no? Esto antes de que llegara Milei al poder, ¿no? Sale este libro. Y quiero decir, esos electores que son anti todo, ¿no? Que no se identifican con ninguno de los partidos y que de repente algunos líderes logran captar muy bien. Realmente el ascenso de Milei fue un ascenso anti-establishment que sintetizó en la noción de casta política, ¿no? El anticasta política, ¿no? El kirchnerismo era sin duda un enemigo, pero el PRO era el kirchnerismo con buenos modales, ¿no? Era realmente, se cuidaba un poco, es cierto, de criticarlo a Macri abiertamente, pero en la campaña criticaba al PRO de forma muy
persistente, ¿no? Oye, y al radicalismo, Al durísimo. radicalismo, ni hablar, al radicalismo no contaba que le pegaba como un punching ball a la figura de Alfonsín, eso ni hablar, ¿no? Pero digamos, juntos por el cambio, lo escribían con K, ¿no? O sea, quiero decir, como realmente la idea de Por el cargo. juntos por el cargo, etcétera, ¿no? La idea de que estos, de que eran parte de la casta y que entonces él no solo era un outsider político, sino que era un outsider radical, ¿no? Él y gran parte del elenco que lo acompañaba, y en efecto lo eran, ¿no es cierto? Como ahora vemos, como para gobernar quizás hacen falta también otras cosas, quiero decir, otras destrezas, otros saberes, otras redes, y por eso muchos de los cuadros del PRO finalmente están en el gobierno de Cambiemos. Porque eso fue en el ascenso de Milei, ¿no? Esta impronta anti-establishment, y hasta las PASO, ¿no? En las PASO da como una gran sorpresa, después en la primera vuelta el PRO se queda afuera del balotaje, y ahí empieza muy rápidamente, ¿no? Un camino de ese anti-establishment, esa presentación anti-establishment, en el sentido anticasta y anti todos los partidos, se vuelve más claramente una presentación anti-kirchnerista, digamos, ¿no? Porque ahí va a necesitar del PRO para fiscalizar los votos en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, va a capitalizar muy rápidamente el apoyo del propio Macri y de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, de Luis Petri, y entonces ahí ese carácter anti-establishment va a ceder un poco de paso y va a parecerse más entonces ese electorado, ¿no? Que va a la segunda vuelta al electorado de Cambiemos. Pero en el origen yo diría que Milei logró conquistar no solo votos propios, ¿no? De votos parecidos a los de Macri, sino también muchos otros, y eso fue lo que hizo su potencia, ¿no? Claro, esta pregunta Mm. que te hice es porque si hay alguien que es anti más que yo, que grita más fuerte y que convoca más que yo, ¿qué lugar me queda? ¿Qué lugar le queda al PRO hoy? ¿Qué es? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta para, para los líderes del PRO, digamos, ¿no? Y para una parte de sus votantes que todavía están ahí, ¿no? Que todavía no están tan convencidos como del mileísmo también, pero realmente para el PRO es una pregunta muy compleja, porque no es solo alguien que grita más fuerte, sino que es alguien que defiende gran parte, ¿no? De las ideas del programa que ellos no pudieron llevar adelante, ¿no? Con Gabriel Omaro seguimos haciendo mucho trabajo de campo sobre el PRO. De hecho, durante el año pasado, durante este año, pensando, ¿no? Pasando de la construcción partidaria, que es como un tema de agenda para la ciencia política, para la sociología política, a la erosión partidaria, no sabemos si a la destrucción partidaria, ¿no? Nunca hay que adivinar el futuro, porque las ciencias sociales no lo hacemos bien, diría yo, sino más bien comprender el presente, mirándolo en términos sociohistóricos y mirándolos con los elementos que tenemos para mirarlo, pero si una pregunta que le hacemos mucho a todos a los líderes del PRO, a los integrantes del PRO, a los que se fueron hacia el gobierno de la Libertad Avanza, a los que no, a los que se pelearon y se fueron del PRO y a los que todavía están, es, bueno, en términos programáticos, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos de contacto y cuáles son sus diferencias con la Libertad Avanza? Y todos, sin una sola excepción, nos dicen que el gran punto de contacto es el programa económico, ¿no? Todos ellos dicen como Milei pudo hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Y el programa económico era en gran medida parte del core, ¿no? Del núcleo duro de la agenda de Macri, ¿no? Era venir a solucionar como parte del desorden kirchnerista. Entonces, eso hace que sea muy complejo entender como cuál es el lugar que el PRO puede ocupar, ¿no? Son parecidos en términos de su programa económico, parecidos en términos de su agenda de relaciones internacionales, quizá Milei exagerando más, digamos, ¿no? Llevando todo más al límite, al estilo mileísta. Quizás sus grandes diferencias están en la idea de gestión, que es tan central para el PRO y para la Libertad Avanza no lo es, digamos, ¿no? No lo es tener cuadros con experiencia o súper formados, ¿no? La idea esta del mejor equipo de los últimos 50 años no estaría
en su agenda, pero también en términos de seguridad, una agenda muy similar. Quiero decir, ¿no? Como hay los parecidos en términos programáticos son tantos, ¿no? En términos de agenda, en términos de ideas, en términos ideológicos, que es muy difícil para el PRO encontrar un lugar de diferenciación, ¿no? Lo fue durante estos años de gobierno también, por supuesto, en el Congreso, votando las leyes, y les es muy difícil también porque en términos de votantes, como sus propios votantes, en todo el país, ¿no? Quieren que a Milei le vaya bien. Entonces es difícil para el PRO, ¿no? Pueden salir a plantear diferencias de tono, ¿no? Que no hay que perseguir o hostigar a los periodistas, que no hay que, ¿no? Algunas cosas, digamos, de estilo, pero es muy difícil presentarse como una diferencia audible, visible ante el electorado cuando gran parte de sus votantes históricos hicieron un gran esfuerzo durante estos años y quieren que ese esfuerzo valga la pena, y entonces penalizan a gran parte de los dirigentes del PRO cuando esos dirigentes hacen críticas al gobierno de La Libertad Avanza, con lo cual está en un brete, ¿no? Los partidos, para tener una marca partidaria sólida, reconocible, tienen que tener consistencia a lo largo del tiempo, tienen que querer decir más o menos lo mismo a lo largo del tiempo y tienen que diferenciarse de los otros, tienen que tener diferenciación. Yo creo que ahí, en la consistencia en el tiempo, que ese es un punto interesante para profundizar el tema de el programa de Juntos por el Cambio, ¿no? Todo partido tiene tres grandes cosas, ¿no? Formar cuadros, elaborar programas y con esas dos cosas presentarse en elecciones. Intentar ganarlas, si las puede ganar, y si no, obtener alguna parte de lo que se reparte en cada elección, ¿no? Sean bancas, ejecutivos y demás. Ahora, el PRO tiene el sello partidario, puede participar en elecciones. Vamos a hablar después de esto, vamos a hablar de los cuadros, que es algo muy interesante que algo mencionaste. Pero centrémonos en las ideas, ¿no? Vos mencionás que comparten algunas cosas con La Libertad Avanza, algunas ideas económicas. Ahora, todos sabemos que la política es muchísimo más. De hecho, subordina a la economía, ¿no? Como ciencia. Pero hay más. Hay con quién nos asociamos internacionalmente. En eso hay que darle a la derecha sin defenderlo. Nunca lo hemos defendido a Milei, que al menos dice, ¿no? Estados Unidos e Israel. Perfecto. Se entiende clarísimo, ¿no? El PRO, y ya no hablo de Cambiemos, hablo del PRO, no tenía claramente eso definido, en mi forma de ver. Educación, salud, políticas sociales. Simplemente decir no soy malo, no le voy a quitar la UH, no es decir mi programa en cuestiones sociales es este, con toda claridad, ¿no? Yo, personal mío, siempre dije que el PRO nunca tuvo programa. Era más un anti que un pro algo, justamente haciendo juego con su nombre, ¿no? Ustedes que lo han estudiado mucho más, porque lo estudian mucho más el tema, ¿ves que hay realmente algo que se podría denominar como un proyecto de país que el PRO tiene? ¿O adolece y hoy que hay alguien que la parte económica le coopta en cuanto a lo que la demanda propone, no tiene otra cosa por ofrecer? Porque no lo tenía. Creo que el PRO hizo mucho trabajo, digamos, para poder tener, ¿no? Un programa de gobierno, digamos, ¿no? Con la Fundación Pensar, con el reclutamiento de cuadros del mundo empresario y del mundo de las fundaciones y las ONGs y también, por supuesto, cuadros de otros partidos políticos que habían que se habían ido de sus opciones iniciales, y a la vez no terminaba de ser, ¿no? Un programa del todo consistente, sólido y monolítico, ¿no? En efecto, había algunas ideas que estaban mucho más presentes, pero quizás no estaba algo de la claridad con la que Milei buscó avanzar en función de, ¿no? Uno podría decir, la idea de que no tiene que haber déficit, que no tiene que haber visión, como ciertas ideas ortodoxas de la economía y a la vez ciertas ideas como para ordenar la macro, podríamos decir. El PRO, los actores del PRO, los economistas del PRO, pero también
líderes que más entienden de economía dentro del PRO, sin duda lo compartían, pero pensaban, ¿no?, que ahí también estaba como algo de lo que trabajamos en el libro con Gabriel sobre la discusión en lo que en ese momento se llamaban, ¿no?, los gradualistas y los partidarios del shock. ¿No? Estaba la idea de que no tenían el suficiente poder político para avanzar, ¿no?, en reformas más claras, digamos, ¿no?, más fuertes, más sin vuelta atrás. Después, en términos de educación, salud, uno podría decir sí, en efecto, como había una visión menos clara, si bien había como obviamente expertos, equipos, parte de eso se supeditaba, diría yo, ¿no?, a la agenda económica, pero sí con esta idea de que era importante que hubiera expertos, de que era importante que hubiera gestión, ¿no?, que hubiera ciertos dispositivos de gestión. Claro, vos decís como en términos de política social, ¿no? Yo creo que ahí claramente ese no era uno de los fuertes de el PRO, porque no era uno de los temas que le interesaba como a Macri ni su núcleo duro, y era de vuelta un escenario en el cual los movimientos sociales tenían fuerza, tenían mucha más fuerza, y entonces había que negociar con ellos, y en términos de ese gradualismo o esta idea de darle sustentabilidad política a el proyecto de gobierno, bueno, negociaron mucho y uno podría decir como eh, esa política social no tuvo una identidad tan clara. Tampoco está muy clara la identidad que tiene en ese sentido la Libertad Avanza hoy en día, ¿no? Podríamos decir. Creo que sí, es un tema Para que... aclarar, también acá hemos dicho 1000 veces que Milei tampoco tiene un programa de gobierno claro. Tiene un programa Claro, económico, no tiene un claro. proyecto de país. Tiene algunas Ujú, líneas más definidas claramente que el PRO, ujú. pero bueno, le falta la amplitud que la política tiene, ¿no? Definir qué quiere en cada cosa y ejecutar y decir cómo lo va a hacer, además, ¿no? Ujú, ujú. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso también depende como en qué momento, ¿no?, de la historia agarre a un partido o a un líder, a un presidente también, como para responder a los problemas principales, ¿no? Macri y el PRO podían hacer tanto hincapié en la institucionalidad y en la idea de república porque estaban los escándalos de corrupción del kirchnerismo y porque ese parecía su flanco débil. Y Milei puede hablar, ¿no?, obstinadamente de la economía nada más porque agarró un país que tenía una inflación de 3 dígitos, digamos, ¿no? Entonces, porque a las personas, más allá de la ideología que tuvieran, como la vida cotidiana, se les hacía muy cuesta arriba, y entonces frenar eso era realmente un activo muy potente. Ese activo, por supuesto, en algún momento, ¿no? Como, claro, ni siquiera la economía es solamente un plan antiinflacionario, ¿no? Después está la economía real, están los salarios, ¿no? La gente, además de que no haya inflación, tiene que poder llegar a fin de mes, ¿no? Sí, ¿No? claro. La calidad del trabajo que se degrada, todo eso lo sabemos, pero bueno, el problema es como cuál es el problema público que se instala en primer lugar en el tope de preocupaciones de las personas y que entonces hace que las demás cosas puedan dejarse para más adelante, ¿no? Puedan generar menos preocupación, pueden tener el volumen más bajo en la agenda pública, y uno podría decir, en algunos casos, tal como decís, hay ciertos liderazgos en los que esos temas no tienen ningún lugar y no pareciera que vayan a tenerlo. Estoy de acuerdo en el tema comunicacional. Ahora, un partido que busca llegar al poder debería al menos haberse hecho esas preguntas. Ejemplo, me decías de la República. Macri asumió y a los 2 meses puso por decreto 2 ministros de la Corte Suprema. O sea, Sí. ¿qué No, yo pensás? estoy diciendo ¿Qué es lo lo que que piensa de que la dice, ¿eh? República? Yo estoy diciendo lo que dice, Cambiemos, no estoy diciendo que fuera lo que hizo, ¿no? Ni tampoco estoy diciendo que no hubiera escándalo de corrupción, no, digamos, no estoy diciendo, ¿no?, cómo se presentan los partidos, cómo se Claro, sí, 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 definen a sí. sí mismos y cómo queda conformada parte de su marca partidaria. Uno diría, bueno, después claramente ese republicanismo era más antikirchnerismo que otra cosa, digamos, lo vimos más tarde, digamos, ¿no? Lo vimos más tarde, que lo veríamos después con Milei en el poder, digamos, no es tan fuerte esa demanda de republicanismo como la es frente a otros liderazgos, sin duda. Eso es un hecho. Y yo diría que quizás, ¿no?, esa idea como de institucionalidad y de república venía mucho más
del radicalismo y de la coalición cívica, y estaba menos presente en el corazón de la marca partidaria del PRO, donde estaba más presente la idea de gestión, ¿no? Y sí había más ideas económicas, sin duda, que en el radicalismo y en la coalición cívica. Entonces era más fácil ahí llevar, no solo porque Macri había ganado la interna, por supuesto, y porque era mucho más fuerte que sus socios partidarios, pero también porque no había ideas alternativas dentro de la coalición que le disputaran. Lo que sí había era como otras ideas sobre velocidades, sobre posibilidades, ¿no? Sobre la factibilidad de subir las tarifas o cambiar las jubilaciones, pero no tanto programas económicos alternativos. Antes de pasar al tema de los cuadros, que es un gran tema dentro del PRO, porque se le fueron todos o fracasaron al día de hoy. Pero me quedé con eso de que la economía es lo que une o los puntos en común entre líderes del PRO, figuras del PRO y La Libertad Avanza. Y vos mismo dijiste, lo ponen un brete al partido. Y sí, porque o sea, si le va bien, pongámoslo en ese título infantil al escenario, le va bien la economía a Javier Milei, buenas son todas para el gobierno. Y si le va mal, se va al gobierno y también se va a tener que ir el PRO en ese lenguaje. ¿Cómo puede hablar de economía defendiendo las mismas banderas? Entonces claramente queda desdibujado y uno, o sea, si yo estoy en una entrevista, en un trabajo de campo con alguien del PRO, diría que estás esperando para irte. O sea, ¿qué es lo que te mantiene en el PRO? Sí, yo diría que haciendo trabajo de campo con el PRO, vea algunos dirigentes que ya te dicen el partido no existe, digamos, ¿no? En algunas provincias, ¿no? Tal vez enojados con un liderazgo que fue siempre muy centralista y muy vertical. Y hay algunos otros que tienen un apego más claro, digamos, una historia transcurrida y que dicen, bueno, que dicen al revés, ¿no? Los que se fueron a La Libertad Avanza, el problema es que ahí no hay ningún tipo de cohesión, ¿no? Entre los cuadros, ningún tipo de sentido de pertenencia y fuerte, sino la idea como de un liderazgo mucho más vertical todavía, de una capacidad de acción mucho más restringida, mucho más atada a lo que diga o no que se puede hacer el presidente, su hermana o alguien del círculo súper íntimo, ¿no? Algo que sí reconocen como muchos de los cuadros del PRO, era que a Macri se le podían plantear las cosas, ¿no? Nada de líder hiperdemocrático, que no todo es asambleario ni nada por el estilo, pero sí que escuchaba, ¿no? Receptivo. Sí, receptivo. Y eso lo dicen incluso como los que están más enojados, digamos, con Macri, los que, ¿no? Quiero decir, conviven las dos cosas. A la vez saber que ese siempre fue el partido de Macri, digamos, ¿no? Que aún con esa construcción partidaria paciente y sostenida, tuvo que ver con que Macri llegara al poder y entonces es difícil después, y más aún después de haber manejado tan mal la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, más difícil que un partido quede en pie y además eso, las pruebas están a la vista, ¿no? Macri tuvo que volver a asumir la presidencia del partido y es difícil, como antes había muchos líderes o muchos cuadros conocidos y con proyección, y ahora muchos de esos cuadros o se fueron a la vida privada, o desaparecieron de la vía pública, o tal cual se fueron a La Libertad Avanza, o si no se fueron todavía, algunos podrían llegar a irse posiblemente, digamos, quizás algunos no se fueron porque no tuvieron la ocasión, digamos, ¿no? La oferta, digamos, no. Entonces, sí, en efecto es como es muy complejo, pero lo que quería decir cuando decís, no, decirle, ¿por qué te quedás? Quiero decir, algunos sí, ya piensan que el partido está en ruinas y otros, en cambio, creen que ahí hay una apuesta y que si a La Libertad Avanza le va mal, para retomar tus términos, sería importante que haya todavía un lugar al que esos votantes puedan volver. Es difícil construir eso para el PRO, por supuesto, coqueteando en cada elección o en cada previa de elección con si va a ir fusionado La Libertad Avanza o va a ir separado, y sus portavoces dan mensajes distintos, digamos, ¿no? Como algunos, uno ve que eso, que no hay acuerdo adentro de lo que queda del partido y que algunos piensan que tienen que negociar
con la Libertad Avanza lugares en las listas o distritos que no se toquen, y otros piensan que hay que mantener una identidad relativamente separada, lo cual en los hechos es complejo, y uno ve que Macri probablemente también oscila, ¿no? Según el momento, según el nivel de fortaleza o de debilidad que parece tener el presidente, según las cuentas que se hacen sobre su futuro, entre esas dos opciones. Y justo para conectar con los cuadros, hay unas páginas en el libro del sueño intacto de la centroderecha que entrevistan a Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich define qué es un partido político, cómo debería ser, cómo se mantiene, cómo sobrevive. ¿Cómo sentís esa definición? No solo viendo a la luz de lo que es Patricia Bullrich hoy, sino también la del PRO general. ¿Coincidís? ¿Crees que esos partidos hoy tienen lugar en la Argentina, como lo definió Patricia Bullrich en esas páginas? Yo creo, ¿no? Entre otras cosas, lo que Patricia Bullrich dice en esas páginas es esta idea de que los partidos tienen que tener una identidad muy nítida, ¿no? La idea de que, y sobre todo como alteridad del peronismo. Dice, no, estamos peleando contra el peronismo, que es una identidad política fuerte, ¿no? Que significa cosas para las personas, para los votantes que lo quieren y para los votantes que lo odian. Y quizás para los que les son indiferentes también, digamos, ¿no? Pero contra una identidad nítida hay que ofrecer también una identidad nítida, no algo más diluido. Y entonces, ¿no? Ella dice, bueno, yo quise poner el protocolo antipiquetes y no me dejaron, como unas posiciones más duras, ¿no? De ley y orden, de mucho más del centro hacia la derecha. O de derecha explícitamente, y ¿no? La idea de no temer, sobre todo si el peronismo que está en la oferta en este momento es un peronismo de izquierda, de centro izquierda, bueno, ofrecer una identidad de derecha, de centro derecha bien clara. Y en ese sentido, va a decir, eso tiene consecuencias en términos de los aliados a ir a buscar y también a los votantes a ir a buscar. Bueno, Patricia Bullrich decía eso en un contexto de esa interna, de esa disputa por a dónde iba a ir el PRO, ¿no? A dónde iba a ir el PRO después de la derrota. Macri también en los libros que escribe está pensando, ¿no? En dónde va a ir el PRO después de la derrota, ¿no? ¿Qué se hizo mal? ¿No? La idea de que había que ir más rápido, que había que ir más a fondo. Parte de esa autocrítica iba en la misma dirección que la de Patricia Bullrich, ¿no? Y en cambio, ¿no? La evaluación que había hecho Rodríguez Larreta y quienes estaban más cerca de él tras el paso por el poder era que había faltado sustentabilidad política, que había que ampliar, ¿no? el esquema de alianzas, que había que conseguir que los cambios tuvieran sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Digamos, yendo hasta una hipótesis ambiciosa de poner de acuerdo al 70%, digamos, ¿no? Bueno, que lo cual también es difícil en este país, ¿no? Pero en todo caso, como la idea de tejer más alianzas. Entonces, si la idea de Patricia Bullrich era un antikirchnerismo y antiperonismo mucho más sólido, la idea de Rodríguez Larreta convocaba también a una parte del peronismo. El peronismo no kirchnerista probablemente, el peronismo menos identificado con la figura de Cristina, pero sin duda que estaba abierta la puerta. El hecho de que entre los que se fueron a la vida privada, de los que hablamos, ¿no? A los que aludimos, de los que vamos a hablar después, estuvo nada más y nada menos que Marcos Peña, ¿no? Que era un gran ordenador, ¿no? de la estrategia, pero también del horizonte del PRO, y también podríamos decir un gran moderador de la figura de Macri. Ya sin él como a su lado, Macri viró mucho más claramente hacia las posiciones como de Bullrich, ¿no? La idea de este partido más nítido y después de esa interna mal procesada, bueno, quienes estaban en la opción más larretista quedaron o fuera del partido o reconvertidos, digamos, ¿no? Ahora, esa interna no la ves más como una definición de lo que realmente era el PRO, porque eran las dos cosas también, ¿no? Sí, eran las cosas. Y la salida de Larreta lo ves más como una ruptura o como una depuración, porque claramente Larreta representa otras ideas a las de Bullrich, digamos Macri después que dice que no le dejaron hacer o no pudo hacer esas otras que él sí tenía, y ahora dice, yo tuve siempre esas ideas. Bueno, en el libro citan, ¿no? En especial la política con las villas y demás.
incluso citan a Macchieri y a Migliore, fueron compañeros míos de la facultad, así que los Ujú. conozco muy bien, Claro. y su visión y demás, y es una visión distinta, totalmente distinta, ¿no? Es una visión distinta. Al resto del Sí. PRO. Es una visión distinta, pero que convivía, ¿no? En el partido. Quiero decir, los partidos, volvemos a esa idea, ¿no? ¿Qué son los partidos? Los partidos a la vez son, digamos, eh, conjuntos que contienen una heterogeneidad importante, digamos, ¿no? Lo son los partidos con historia, lo es el radicalismo, lo es el peronismo. El PRO también podía hacerlo. Lo que pasa es que el problema es que esa heterogeneidad es difícil de conducir, digamos, ¿no? Pero esas ideas y esos perfiles convivían dentro del PRO, ¿no? Y uno puede ver, ¿no? Claro, la Libertad Avanza sería el contraejemplo, ¿no? Es un partido súper nítido, súper ordenado, pero también en el que hay muchos cuadros con poca historia, digamos, ¿no? Que acaban de llegar a la política o que quizás acaban de conocer las ideas libertarias, ¿no? Quizás algunos de ellos uno tiene la Algunos de sensación. ellos todavía ni las conocen. Algunos vieron unos videos de YouTube y entonces como saben como los títulos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, están esos cuadros, están otros, hay distintos cuadros, pero es verdad que bajo una conducción como muy férrea, muy sólida y un liderazgo incuestionable, por supuesto, y con una enorme potencia. En cambio, el PRO, ¿no? Se generó reclutando cuadros de distintas canteras, podríamos decir, ¿no? Como de eso, del mundo de las fundaciones, del mundo de la derecha, del mundo empresario, del peronismo, del radicalismo. Entonces era imposible que no tuviera que no convivieran esas ideas diferentes. No podría decir, vos decís como son completamente distintos, ¿no? Los Migliore, Macchiera, Larreta, hoy son completamente distintos, sin duda, pero también, ¿no? Como había algo como de ese etos partidario que los reunía, ¿no? Y que también los hacía más diferentes de el peronismo y con una idea más modernizante y más con mucha más injerencia como del mundo empresario también en la gestión del mundo popular, digamos, ¿no? Claro, no una visión antipolítica social, ¿no? Esa política social de la que hablamos en el libro, en la que de la que Larreta intentó hacer una marca también, ¿no? Una marca de diferenciación, digamos, la urbanización de algunos barrios populares, de algunas villas, la idea de economía popular, la idea de subirle el perfil a Migliore, tuvo su importancia y también obviamente generó sus resquemores adentro del PRO, digamos, de más está decirlo, pero también, ¿no? Tenía un lenguaje que era aceptable para esos votantes, que era aceptable y que para algunos de los líderes era como naif, ingenuo, y para otros era una apuesta, ¿no? Por ir a buscar votos en el mundo popular que al PRO le costaban, ¿no? Y bueno, entonces la idea era, bueno, es que, para decirlo muy rápidamente, ¿no? Los sectores populares no votan una opción tan abiertamente de derecha, y después vino Milei y fue como, mira, sí, quizás A él sí lo votaron. quizás sí, ¿no? Y quizás hay algo entonces, ¿no? Como esto de la diferencia de hostilidad entre lo alto y lo bajo, digamos, quizás Macri era un presidente que no interpelaba, como un líder que no interpelaba a esos votantes, y quizás hay algo, ¿no? De lo plebeyo, de la performance mileísta, y también de muchos de los cuadros, de mucho de su entorno, que hace más sentido, que tiene menos en la relación con sus votantes del mundo popular, menos de esfuerzo, menos de impostura y más de autenticidad, digamos. Al menos lo tiene en un tiempo, hay que ver, no quiero decir todo eso en momentos puntuales, no quiere decir tampoco, ¿no? Que todos los pobres voten a Milei, ni que todos los rapis voten a Milei, ni nada por el estilo. Además sabemos, ¿no? Hay datos que muestran muy claramente que no, la geografía del voto fue Incluso muy mutó entre 23 y 25. exactamente, por eso fue muy particular en 2023 y después, bueno, ¿no? Me Como fue diluyendo. exacto. Sí, sí, Exacto. Pero en efecto yo diría que vos decías, o es una depuración del partido. Bueno,
si es una depuración, yo me atrevo a decir que entonces es más problemático todavía, porque ahí entonces la indiferenciación respecto de la libertad avanza es aún mayor, digamos, ¿no? Buen Esa, punto. yo creo. Sí, Como sí. entonces, ¿se acuerdan cuando entre las PASO y la primera vuelta, Milei decía, bueno, como algo como Patricia Bullrich, ¿no? Había tenido como esa victoria pírrica, digamos, ¿no? Había ganado la interna, le había ganado por muchísimos votos a Rodríguez Larreta, pero tenía la sorpresa de que ahora la amenaza de Milei era real, digamos, ¿no? No era alguien que hacía que fueran, no era alguien que le jugaba a favor, en tanto hacía más audibles las ideas de derecha, en tanto corría la frontera de lo decible, sino que era alguien que podía llevarse sus propios votos, digamos. Y entonces Milei decía, bueno, si a alguien le preguntaba, en algún entrevistador le preguntaba, bueno, ¿qué ahora si Patricia va y como es más osada en sus declaraciones, más clara, lo que fuera, ¿no? Para buscar su votante, y le dijo, bueno, para elegir una segunda marca, dijo una tercera marca. Dijo, ¿no? ¿Por qué los votantes, por qué un consumidor va a elegir la tercera marca, va a ir a elegir la copia si tienen el original? ¿No? En Claro, efecto, yo como el problema del PRO de depurarse, de correrse más hacia la derecha, más claramente, hace que ahí sí digamos, ahí sí entonces tiene que depender, toda su suerte va a depender de lo que le pase a la Libertad Avanza, digamos, ¿no? No va a tener que ver con su oferta, con su posicionamiento, sino de sentarse a esperar que la Libertad Avanza se caiga. El problema es que, ahí de vuelta vamos al tema de los cuadros, ¿no? Se sienta a claro. esperar que la Libertad Avanza se caiga, pero muchos de sus cuadros ya pasaron a ese gobierno, entonces ya es más difícil también distinguirlos. Bueno, y profundizando en los cuadros, ¿no? Ustedes citan que Macri en un momento dijo, como mis dos grandes discípulos, ¿no? De los cuales estaba orgulloso, eran Larreta y Vidal. Ujú. Uno no está más en el partido y hay que ver cuántos votos saca, y Vidal no está más casi ni en la política, porque digamos, tiene poca intención de voto, por ponerlo así, ¿no? Pero otros cuadros que imagino yo les deben haber dedicado tiempo, dinero, inversión, formación, Marcos Peña, otros se han diluido o han pasado a la Libertad Avanza. Quitemos a esos, porque bueno, esos van a seguir en política, supuestamente. Pero los que le queda al PRO se han diluido. Hoy, si el PRO dijera, como dice Macri, no, vamos a tener un candidato a presidente en el año que viene, ¿quién va a ser? ¿Macri? Puede ser. Ahora, si no fuera Macri, ¿tenés 3 nombres en mente que el PRO diga, estos son los nuestros? Y competitivos. Claro, claro. Sí, ese es realmente como ¿no? El gran desafío del PRO, ¿no? Como qué le pasaba al radicalismo cuando negociaba con el PRO para ver si formaba Cambiemos, ¿no? Tenían un montón de cuadros en todo el país, tenían fuerza, mucha fuerza en algunas provincias, tenían em, como un gran conocimiento de la política parlamentaria, etcétera, pero no tenían ningún cuadro con proyección nacional. Y entonces, entre otras cosas, y entonces negociaban en franca minoría. Yo diría que ahora al PRO le pasa en su negociación con la Libertad Avanza lo que le pasaba al radicalismo en su negociación con el PRO hace 9 años, digamos, ¿no? Bueno, ahora ya más de 10 años. Em, que ahora está, digamos, porque la historia se mueve, digamos, y mueve las piezas, se mueve el lugar que ocupan como los jugadores, ¿no? El ejemplo de Vidal es un muy buen ejemplo, digamos, ¿no? Parecía como la enorme promesa, ¿no? Era incluso, ¿no? ¿Se acuerdan? El plan B. Exacto, eso iba a decir, ¿no? En 2019 se hablaba del plan B, ¿no? Había quienes se animaban a agitar la idea de que Macri diera un paso al costado y de que fuera ella, digamos, ¿no? Y ahora ella está en el partido, sí, y está sin pensar, está con la idea de formar cuadros y apostar a esa identidad partidaria, pero claramente su visibilidad pública es muchísimo menor y el gran problema que tiene el PRO, en efecto, es que es difícil hacer política sin candidatos que midan, digamos, ¿no? Que tengan intención de voto, que puedan llevar discusiones a la escena pública, traccionar voluntades. Y entonces eso, como uno podría decir, ¿no? ¿Quién dirige la bancada del PRO en la Cámara de Diputados? Ritondo, quiero decir, que siempre fue alguien, ¿no? Que sabe y mucho de política, pero yo decir, no era uno de los pro puros, ¿no? Quiero decir, Claro. los pro puros están, ¿no?
algunos de ellos se fueron, ¿no? Yo pienso como, qué sé yo, Carolina Stanley, que era también una promesa, bueno, y ahora, es decir, O su marido, están, incluso también. o su marido Salvay. incluso, exacto, tal cual, perdón, sí, tal cual, lo salvé. Bueno, algunos, esos se fueron, otros se desdibujaron, y otros, bueno, tienen también hay algo como de los momentos, ¿no? De los momentos históricos, como de estar, así es la política también, digamos, ¿no? Los que en un momento son la gran promesa, la gran renovación, en algún momento caen en desgracia, están más desangelados, lo que fuera, lo cual pone a Macri en una opción difícil, por supuesto, ¿no? De tener que ser él el que dirige el partido, tener que ser él el que pueda amenazar con presentarse a presidente, porque es verdad que para la presidencia, para la ciudad de Buenos Aires, sería otra cosa, ¿no? Para su bastión, que es sin duda un gran problema para el PRO, y uno podría pensar, ¿no? En esa amenazas, quizás por momentos pareciera que quizás es lo que tiene ganas de negociar con la Libertad Avanza. Pero si no, es difícil pensar como en grandes liderazgos a nivel nacional, lo cual, claro, es un problema en sí mismo, digamos, ¿no? Y no es algo fácil de generar, digamos, ¿no? Tampoco lo es para el peronismo, por otra parte, digamos, no para nadie, digamos, ¿no? Un candidato o candidata con proyección nacional es algo muy difícil, más en con las características que tiene la política hoy en día, con los fragmentados y provincializados que están los partidos y cómo cada cual atiende su juego en las provincias también, ¿no? Los gobernadores, todo como es muy difícil como eh, eh, tener partidos que se alineen muy claramente y por lo tanto también es difícil tener candidatos que representen lo mismo en todo el país. Siguiendo con esto de los cuadros, y ahora que mencionás el tema de las provincias, hay algunos que decíamos, o se decía que eran del PRO, ¿no? Nacho Torres, Frigerio, y que hay que ver cómo van a jugar, ¿no? Incluso Frigerio, que en realidad viene del peronismo, del desarrollismo, Ujú. ante esta falta de identidad nacional del PRO, y me hace recordar mucho cuando decías que están parecidos al radicalismo en el 2015, que Malamud dice el radicalismo no existe más como partido nacional, es una confederación de partidos provinciales, y algo parecido, ¿no? Pareciera ser el PRO, porque si volvemos a hacer la pregunta, ¿a quién van a poner el candidato a presidente? Y Nacho Torres está más preocupado por reelegirse, y Frigerio también, Bien. y como no les interesa mucho, en lo que yo creo, esta construcción nacional, capaz que ellos terminan arreglando con la Libertad Avanza, Frigerio ya lo hizo, y hasta le entregó Ujú. todos los cargos expectantes en la elección anterior, sin importarle si el PRO nacional hace o no hace una alianza con la Libertad Avanza. Lo hacen ellos por su cuenta, y bueno, que sea la suerte de lo que sea, y en el del 31 veremos qué pasa, ¿no? Exacto. Ese es el problema. Yo diría que el gran problema, ¿no? Por un lado está esto a lo que ningún partido escapa sobre esta fragmentación, esta provincialización. Por ahora sí escapa la Libertad Avanza, por supuesto, porque la Libertad Avanza es otra cosa, digamos, ¿no? No es un partido, es un enorme liderazgo y un movimiento político que se estructura en torno a eso, con muchos recién llegados o marginados de otros espacios también, que ven su oportunidad, podríamos decir, pero por ahora se parece más a eso que un partido político. Después, digo, esta idea, como esta fragmentación, esto que dice Malamud sobre el radicalismo, se podría decir en parte sobre el peronismo también, digamos, ¿no? En algunos aspectos el peronismo es muy distinto en distintas provincias, y también hay provincias gobernadas por peronistas que negocian con Milei muy abiertamente, y otras que se ordenan más bajo un liderazgo que es el de Cristina, digamos, más fuertemente que el de Axel por ahora. Bueno, para el PRO, ¿no? Algo de cómo dirimió esa interna, cómo el transcurso del PRO desde la salida del poder, desde el 2019 hasta las elecciones de 2023, hicieron que se transformaran sus mecanismos de coordinación, ¿no? Esos mecanismos de coordinación que estaban tan aceitados, no quiere decir que no fuera un partido con un liderazgo vertical, que no fuera un partido también muy ordenado en torno a Macri, pero había una mesa política, había una mesa chica, había un método también, ¿no? de toma de decisiones que tenía que ver con
una lectura de la sociedad, ¿no? Estudios, encuestas, trabajos, etcétera, ¿no? La presencia de Marcos Peña, pero también la de Jaime Durán Barba, tuvieron mucha importancia en la estrategia del partido, en el apalancamiento de ciertos candidatos, etcétera. Cuando esa coordinación centralizada dejó de existir, también es más difícil pedirles a los que gobiernan provincias, ¿no? Que no jueguen su juego propio, digamos, que no estén más preocupados, como decías vos, por su reelección y por ver cómo negocian, por ver cómo pagan los aguinaldos, por ver cómo no les estallan las provincias, su pago chico, etcétera, y también por ver cómo se mantienen competitivos. Es decir, es difícil sin los recursos organizativos que tenía el partido suponer que eso pueda seguir ocurriendo. Eso diría sobre todo. Entonces, y esos recursos organizativos, quiero decir, una vez que los perdiste, es difícil volver a construirlos, además desde el llano, digamos, ¿no? Una cosa era cuando estabas en el poder, cuando es una promesa ascendente, y otra cosa es cuando esa promesa ascendente está en otro lado. ¿Es imposible? No, quiero decir, esta es la historia, ¿no? La política también tiene su azar y sus condiciones inesperadas, como de las que ya hablamos, digamos, ¿no? Pero no parece una tarea fácil en absoluto. Muy interesante. Quería ya para llegar al final hacerte una pregunta, más bien de cómo mirar al sistema político desde arriba, el argentino, ¿no? Para mí, desde el 2023 a la fecha, es una realidad que Javier Milei hizo una sorpresa y hasta en cierto punto cierto temor, ya sea por las ideas o la aceleración con la que propone sus cambios. Y el PRO era como una especie de moderador. Era, por así decirlo, una especie de carrió para el PRO también, ¿no? Era como una lavada de cara, ¿no? Hasta cierto punto. Si el PRO desaparece, ¿quién frena o quién modera a Milei? Porque no hay otro partido como el PRO hoy. ¿Compartís ese, no sé si temor, esa hipótesis? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que en efecto hay algunos frenos, digamos, que se los puede poner el PRO a la Libertad Avanza, que no se los pueden poner otros actores, ¿no? Uno podría decir, si pensamos en el escándalo de Adorni, en cómo terminó, finalmente, tanto tiempo que lo defendieron y finalmente salió, ¿no? El PRO ahí jugó como un juego medio ambivalente, lo criticó muchísimo, pero no dio quórum para intentar hacer una destitución. Y, ¿no? Esteban Bullrich sacó su carta renunciando al PRO, ¿se acuerdan, no? Hace poco tiempo, y entonces dejó al PRO en un lugar muy incómodo, ¿no? En que tuvieron que salir a contestarle, a decirle, no traicionamos nuestros pilares, estamos como, ¿no? Dando tiempo, esperando que lo haga el presidente, intentando no cercenar su autoridad. Pero sin embargo, ¿no? El PRO ya está en un momento en el cual Patricia Bullrich se lo anunciaba al presidente, ¿no? Desde adentro, bueno, esto como ya no lo podemos poder dejar pasar. Yo sé, hay un principio de realidad de que también los votantes no toleran cualquier cosa, incluso los votantes propios, digamos, y muchos de los que comparten con el PRO. Entonces es cierto que el PRO, ¿no? Como era, ¿se acuerdan cómo era? Es buena la comparación con la coalición cívica, diría yo, porque como era Lilita Carrió con Macri, ¿se acuerdan cuando no salió, después de las toneladas de piedra en la plaza, no salió la reforma previsional y salió Macri a decir, bueno, se estaba comentando que podían sacarla por decreto y Lilita sacó un tuit diciendo, si sale por decreto, nosotros estamos afuera, y fue como, bueno, entonces, por decreto no, quiero decir, ¿no? La Ella decía a veces, tentación. agarro mi Sí. cartera y me veo olivos y veo la Agarro con mi Macri. carterita y sí, y me voy enfrente con una pizza. Bueno, en efecto, ¿no? Como quiero decir, la tentación de los presidentes en el sistema presidencialista argentino que tenemos de poder avanzar y que nadie los frene, la conocemos de todos los colores, digamos, y los contrapesos que pueden establecer los partidos que están más cerca a veces son muy importantes porque hacen, digamos, porque le están hablando a la misma base electoral. Sí, si no fuera el PRO seguramente habría otro actor que igual lo haría, pero en el presente
el PRO en algunas ocasiones es el actor que lo hace con los constreñimientos de los que hablábamos antes, ¿no? Con un margen de acción que, que sus dirigentes evalúan como muy estrecho. Si lo es o no, si sería más redituable para el PRO plantar bandera más claramente y todo, bueno, eso ya, por supuesto, es materia opinable, digamos, ¿no? Lo cierto es que sus dirigentes consideran que tienen un andarivel muy, muy estrecho para maniobrar, y entonces así lo demuestran, y entonces así su identidad partidaria también sufre. Pero a nosotros que sí nos gusta hacer un poco de prognosis, ahí tiene un incentivo el PRO para presentarse el año que viene, independiente, o negociar lugares en las listas como para tener su bancada, chiquita, grande, 8 puntos, 10, y mantener esa cuotita de poder, que bueno, no es despreciable, por supuesto, ¿no? No, por supuesto, pero eso sería, bueno, ¿de qué manera mantener su bancada? Mantener su bancada con esto con esta idea de proyecto de reforma electoral que tiene La Libertad Avanza ahora, de que pueda ir todos con la boleta de Milei, con distintas listas de legisladores. Esa es una, ¿no? Que ayudaría a negociar y a tener su dosis de poder. La otra, la de presentar un candidato a presidente, también tiene su dificultad, porque quiero decir, el modo en que puede correrlos La Libertad Avanza es muy fácil, es decir, vos le haces el juego al kirchnerismo, digamos, ¿no? Vos dividís este voto y entonces, si el peronismo va unido y esto se divide, vos sos kirchnerista directamente, ¿no? Como la reta era kirchnerista, vos Macri sos kirchnerista. Y quiero decir, eso también es peligroso. Entonces, quiero decir, sí, es como no es un juego de suma cero, ¿no? Como no, el PRO tiene para ganar si se planta, y también depende en qué escenario se plante, tiene mucho para perder. Y cuando hablaba de recursos organizativos, lo primero que se me ocurrió es la capital federal. Yo creo que más que presentarse independiente a nivel nacional es capital federal, defiéndanla con cuchillo, diente y pongan un colectivo en el arco, porque sinceramente si pierden capital federal, el certificado de función está ahí. Yo creo que en la actualidad, eso como el ocaso del estrellato de Adorni, que realmente para sus votantes era una figura importantísima. No solo había ganado las elecciones en la capital federal, le había prodigado su primera derrota al PRO en la ciudad de Buenos Aires en años, e hizo que luego en las elecciones no locales, sino las de legisladores nacionales, el PRO ni siquiera presentara lista y tuviera que ir con La Libertad Avanza, digamos, pintado de violeta, diríamos entre comillas. Quiero decir eso, Adorni era una figura potentísima. El ocaso de esa figura al PRO le da una oportunidad, pero La Libertad Avanza puede levantar muchas otras figuras, incluida nada más y nada menos que Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Entonces, da la impresión, mirándolo hoy, ¿no? Hoy, 16 de julio de 2026, que de vuelta las cosas cambian, pero mirándolo hoy sí daría la impresión de que quizás PRO está haciendo toda esta demostración de poder para poder negociar mejor, seguir, ¿no? Que no le parece, que no competir en la ciudad de Buenos Aires, ir juntos, y entonces sí, entregar lugares y demás, pero seguir teniendo la jefatura de gobierno, que es en efecto el bastión del PRO, que tiene que cuidar con un colectivo en la puerta, en la puerta del arco. Bueno, que también gobierna ¿no? Va a haber gobernado 20 años. También es difícil ser una fuerza política que gobierne durante 20 años una provincia grande, digamos, ¿no? Un distrito de la magnitud, de la centralidad, de la cantidad de recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Al final, el fenómeno barrial era el PRO y no La Libertad Avanza. Podríamos decir que tiene algo de fenómeno barrial. Por último, muy cortito, ¿crees que sirve ver al PRO para ver estos partidos de centro-derecha de la región? Hace muy poco habíamos hablado de Uribe y de la Espriella. ¿Se puede usar un poco esos elementos con los que ves el PRO para ver la región, o crees que es algo muy particular de la Argentina? Yo creo que sin duda tiene aires de familia con otros partidos, y que a la vez es muy particular de la Argentina, ¿no? Hay otros presidentes, empresarios en América Latina, hay otros empresarios que gestaron sus partidos políticos. El caso del PRO tiene la singularidad de que lo hizo en un país en el cual, con una tradición de derecha
mucho más débil que otros, ¿no? Que Colombia, que Chile, por ejemplo, y logró, ¿no? Y fue muy exitoso en generar esa marca partidaria, esa organización, y también no fue exitoso en el gran reto que tienen los partidos políticos nuevos, que es trascender a su líder, digamos, ¿no? Como cuál es ¿no? Para la prueba de fuego es ganar muchas elecciones seguidas, es tener bancadas legislativas grandes, como ganar elecciones ejecutivas, ¿no? A nivel subnacional, a nivel nacional, pero sobre todo, ¿no? Poder sobrevivir a su líder fundador. Ni pensemos cuando la Libertad Avanza tenga ese reto, si es que lo llega a tener, digamos, ¿no? Es impensable en la actualidad, ¿no? La Libertad Avanza sin Milei es impensable. Pero el PRO en un momento parecía, ¿no? Nosotros escribíamos ese libro con Gabriel, parecía que, ¿no? Que estaba acercándose a ese reto y que podía llegar a atravesarlo. Bueno, lo cierto es que en esa interna, ¿no? Entre Bullrich y Larreta, lejos de poder atravesarlo, ¿no? Ahora ni Bullrich ni Larreta están ya en el partido y tenemos ese obstáculo, digamos, de que, bueno, si alguien tuviera que presentarse como cara del PRO en elecciones presidenciales el año que viene, pareciera que solo podría ser Macri y que tampoco y que tampoco la tendría muy fácil, ¿no? Por supuesto, pero ¿no? Eso realmente es un drama para el PRO, y es difícil pensar igual, ¿no? Para que otros partidos de América Latina podrían pasar esa prueba, partidos, ¿no? Relativamente nuevos, aunque ya con su historia, podrían pasar a esa prueba, ¿no? No es un defecto privativo del PRO o algo por el estilo, pero lo cierto es que el PRO parecía en algún momento que iba a poder hacerlo con éxito y no lo logró. Muy interesante. Yo tengo una última pregunta que es más bien para mí y para los oyentes también, como algo de interés general de la política. No. En el libro mencionan una etnografía que hace Ariel Hochschild Ujú. sobre la clase media baja en Estados Unidos. Me pareció muy interesante, de hecho lo busqué y lo compré para leer y demás. Es un librazo. ¿Y hay algo parecido en Argentina con ese nivel de exhaustividad y detalle con el cual nosotros y nuestros oyentes puedan interpretar mejor a la clase media baja argentina? Porque, y digo por qué, ¿no? Mm. Yo soy de Quilmes Mm. y vos escribiste algo de Quilmes también, que Sí, lo tengo es para verdad. leer también, lo Es busqué. verdad. Sí. Y Por el acá hay PRO. una clase media baja muy importante. Mm. Yo por vivir acá y conocer muy bien Quilmes, no es ni peronista ni radical. Radical cambiemos, ¿no? Y tampoco se identifica con Milei. Pero siempre los han votado porque Mm. hubo dos opciones acá, ¿no? Pero no se identifican. Entonces, me resulta interesante conocer los pensamientos, la visión y si hay algo en Argentina para leer al respecto. Sí, es interesante. Ese libro de Arlie Hochschild se llama Extraños en su propia tierra y es sobre las bases del Tea Party, ¿no? Sobre el trabajo así de, de- de grassroots del Partido Republicano y de cómo, ¿no? Esas bases que son muchos votantes de clase media baja, enojados, ¿no? Con esa política pública que pareciera que, dice Hochschild, ¿no? Que sienten que todos se les cuelan en la fila, ¿no? Que están en la Claro. fila, pero hay, ¿no? Políticas para los afroamericanos, hay políticas para las madres solteras, hay políticas para las familias numerosas, pero ellos, ¿no? Sienten que trabajan y que los demás sí, se les Adelantan en la fila, sí. Es como exacto. la arena que se le va por las manos. Exacto, ¿no? Entonces generan como una bronca, una reticencia, un odio hacia esas políticas sociales que no les son dirigidas a ellos, que se consideran a sí mismos, por supuesto, como quienes se esfuerzan, quienes más trabajan, quienes sostienen a esa América profunda y sin embargo, ¿no? Tienen pocas oportunidades. Esas pocas oportunidades no tienen que ver solamente, ¿no? Por supuesto, con esas políticas sociales, sino con una economía que cambió y que en muchos lugares los dejó sin trabajo, ¿no? Ese cinturón industrial oxidado, etcétera, etcétera. Uno podría decir que muchos movimientos políticos aprovechan, ¿no?
ese mecanismo, esa experiencia de degradación social o de movilidad social descendente o de estar pendiendo, colgados, ¿no? Como de un hilo de una parte de la población, que son en muchos casos en momentos de ciclo de baja del ciclo económico, esa clase media baja conoció momentos de bonanza y de repente conoce momentos de mucho padecimiento y entonces tiene mucha bronca en muchos casos, ¿no? En Argentina esto sí que está muy claro. Al principio decíamos esta idea de como esa polarización está mucho menos en términos socioculturales, pero está más en torno a ciertas intervenciones del Estado y a sus mecanismos redistributivos, y hay muchos de esos votantes que, sin ser fuertemente ideológicos, son muy interpelables por un discurso de ese tipo. Sin embargo, no tienen el nivel de organicidad que tiene en Estados Unidos el Tea Party, no tiene una representación política tan clara, ¿no? En algún momento, hace mucho, ¿te acuerdas? Se decía que Massa era un buen líder para esos votantes, ¿no? Esa idea de que el peronismo tenía dos caras y que entonces Cristina interpelaba más al mundo de la economía popular y más, bueno, todas esas hipótesis que quizás tenían, por supuesto, como una plausibilidad, pero lo cierto es que no son votantes que tengan una representación política clara, estable, por lo tanto no hay en Argentina como un estudio parecido al de Hochschild, sería muy deseable que lo hubiera, pero creo que también no hay una claridad entre la relación entre esa base social y esa oferta política como se armó en Estados Unidos. Bueno, ha sido un episodio tan bueno que se alargó más de lo que normalmente solemos hacer. Muchísimas gracias, Mariana, por darnos herramientas para poder entender esta gran pregunta que siempre nos hacemos de qué es el PRO. Y de hecho, preparando el episodio con Agustín, nos queda la idea de, bueno, hacer más de estos con otros partidos, ¿no? Con gente que sepa, sea de un partido, que sepa del partido, así como sabemos de ellos. Porque resulta interesante analizar en profundidad, para entender la realidad actual y futura, analizar los partidos, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus cuadros? ¿Cómo han evolucionado? ¿Qué posibilidades tienen de futuro? Sin duda. Así que nos has iluminado mucho. Lo que hacemos muchas veces, y esta vez sin duda, es que luego terminamos mencionando un montón de veces, volviendo al episodio y trayendo cosas de lo que surge, porque bueno, nos ayuda a entender justamente cuando hacemos análisis más de coyuntura, lo que analizamos con gente que sabe, como vos. Así que muchísimas gracias. No, así pensamos todos, además, pensamos con otros. No queda otra, me parece a mí. Gracias a ustedes, un placer. Muchísimas gracias, Mariana, por haber participado. Te esperamos para un futuro episodio seguramente. Y bueno, nosotros nos... Cuando esté el nuevo libro, ahí seguro nos vamos a invitar. Total. Muchas gracias, para mí fue un placer. Y nosotros nos encontramos la próxima semana, veremos qué pasa este fin de semana, que bueno, yo por lo menos ya había anticipado que ya estoy contento. Obviamente me pueden dar una alegría más, pero vamos a estar después recibiendo a esta selección y ya damos por finalizado el Mundial. Bueno, yo como hincha de Estudiantes quiero ganar, así que quiero que salgamos campeones. Bueno, nos encontramos el próximo viernes. Un abrazo y espero que hayan pasado, o espero que pasen este fin de semana de la mejor manera. Hasta la semana que viene.